Vamos a estudiar el tema la cultura de lo necesario. Yo creo que Jesús vino a este mundo y nos enseñó una cultura de principios que Él nos ha dado para podernos bendecir. Él nos ha enseñado una cultura de lo necesario. En la Biblia seguido encontramos la expresión es necesario o le era necesario y habla sobre aquellos principios que tenemos que practicar para recibir las bendiciones de Dios y también para cumplir con el llamado y el propósito que Dios nos ha dado y al cual nos ha llamado. También hablaré en otra ocasión sobre es necesario como lo inevitable, cómo estar listos ante lo inevitable y cómo comportarnos ante lo inevitable. Pero hoy quiero hablar de esos principios que la Biblia nos ha enseñado para poder cumplir su propósito. En una ocasión Dios le habla a Cornelio en respuesta a sus oraciones, a su búsqueda, a su demostración de misericordia. Él era un gentil, sería nuestro abuelito en la fe, porque nosotros no somos judíos, no venimos de ascendencia judía, pero somos hijos de Abraham por medio de la fe, y esto es desde que el evangelio le fue predicado a los gentiles y comenzó con Cornelio, así que Cornelio es nuestro abuelito. Hechos de los Apóstoles 16, miren, todos los versículos que voy a leer el día de hoy van a ser en la Reina Valera 60, porque quiero usar esa expresión de es necesario, ¿ok? Si quieren anotarlos, dice Hechos 16, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, el Espíritu Santo le dice por sueños a Cornelio, él te dirá lo que es necesario, tú Cornelio, lo que es necesario que hagas. Hay cosas que son necesarias hacer. Cornelio era un centurión romano. Los centuriones romanos estaban a cargo de alrededor de 100 soldados. Era un funcionario importante, pero que también buscaba al Señor intensamente. Y el Espíritu Santo le dice, ve con Pedro, bueno, Pedro va a venir contigo porque Él te va a enseñar lo que es necesario que hagas. También, hermanos, hay principios, hay cosas que es necesario que nosotros hagamos para poder recibir las bendiciones de Dios, para completar el proyecto de Dios en nuestra vida, para seguir en su camino. Entonces vamos a ver algunos de estos necesarios, es necesario en la Escritura. El primer ejemplo también quiero que veamos es el de Jesús. Lucas 2:49, y creo que eso también va a bendecir a los adolescentes porque estamos hablando en el contexto donde Jesús tenía 12 años de edad. Él estaba pequeño, se había perdido entre la multitud, se le había escapado. Bueno, más bien José y María no se dan cuenta dónde estaba Jesús, lo andaban buscando entre familiares, y cuando lo encuentra, él se encuentra en medio de los doctores de la ley para preguntarle, dice la Escritura, que para preguntarle a los doctores de la ley y aprender de ellos. Sin embargo, los doctores de la ley estaban sorprendidos por la sabiduría de Jesús. Lucas 2:49 nos dice la respuesta de Jesús cuando sus padres le preguntan, ¿dónde estabas? ¿Por qué te nos perdiste? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús nos está enseñando que nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre, en el proyecto al que Dios nos ha llamado. Decíamos el domingo, no solamente seas un empresario, no solamente seas un profesionista, no solamente seas un trabajador, no solamente seas una ama de casa, sé parte del proyecto de Dios, vive el llamado de Dios. El Señor nos ha llamado a ser parte de los negocios del Padre. Esto tiene que ser motivación para los adolescentes y a los jóvenes, porque Jesús tenía 12 años de edad y él ya estaba enfocado en los negocios del Padre. Cuando tenemos experiencias con Dios en nuestra adolescencia, eso nos marca para toda nuestra vida. Yo quiero decirles a los adolescentes, yo así le hice en mi adolescencia, anímate a buscar a Dios intensamente, anímate a llevar a cabo actos de fe que Dios te va a responder. Te lo aseguro, Dios es bueno y le gusta marcarnos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Pero todos somos llamados a trabajar en los negocios de nuestro Padre. Lo mismo pasa en Juan 9:4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede
trabajar. También a Jesús lo están buscando y Jesús responde, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces nos es necesario, hermano, trabajar para el Señor. Luego Jesús dice algo, mientras que el día dura y la noche viene. En el siguiente versículo dice que Él es la luz del mundo y mientras Él está en este mundo está su luz. Entonces cuando Él habla que la noche viene, está hablando de su muerte. Llega el momento que Jesús iba a morir, después iba a resucitar y sería levantado de aquí de la tierra, iría al trono y vendría el Espíritu Santo sobre nosotros, pero está hablando de la muerte. Hermanos, un día nosotros también vamos a morir, un día vamos a partir. Mientras sea de día, mientras tengamos vida, el sentido de nuestra vida tiene que ser trabajando en la obra del Señor. No te canses de trabajar en la obra del Señor. Nos es necesario trabajar en la obra de Dios. No que no nos distraigamos, porque se nos puede pasar la vida sin trabajar para el Señor. Alguien puede decir, no, yo hasta que esté en la universidad o ya que salga de la universidad, ya que termine cierto proyecto, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a buscar a Dios. No, el tiempo es ahora de trabajar. Pero también nos es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7, cuando está hablando Jesús con Nicodemo, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús nos está enseñando que es necesario que dejemos que la obra transformadora, la gracia transformadora del Espíritu Santo comience a trabajar en cada uno de nosotros y produzca un nuevo nacimiento. Nicodemo, aunque era maestro de la ley, no podía entender esto del nacer de nuevo. Jesús está hablando de una nueva naturaleza espiritual que nos da para que en vida nosotros podamos enfrentar los retos diarios de la vida cristiana. Hay una nueva naturaleza y la Biblia dice que el que es nacido de Dios, ese vence al mundo. Entonces, hermano, ánimo que tu naturaleza es de un vencedor y de un victorioso, porque es el nuevo nacimiento que el Señor ha producido en nosotros. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que nacer de nuevo. La pregunta de Nicodemo es, ¿cómo es que puedo ver? Y el Señor dice, es que no puedes ver si no has nacido de nuevo. Tienes que tener una nueva naturaleza espiritual. Y esta la recibimos cuando buscamos a Jesús, cuando dejamos de resistir a la gracia que de manera natural comienza a transformarnos. La falta de transformación en nuestra vida sería una resistencia a la gracia de Dios. También nos es necesario adorar. Juan 4:25, un capítulo 24, capítulo después, dice, en la entrevista que tiene Jesús con la mujer samaritana, Jesús le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que seamos adoradores, no porque Dios necesite nuestra adoración. Es necesario que le adoremos porque nuestra adoración es el medio que Dios va a usar para bendecirnos, para traer paz, para traer gozo. Entonces, si te encuentras afligido, no es fácil adorar, no es fácil orar, pero si tú comienzas a adorar, el Espíritu Santo va a comenzar a llenar tu corazón y la paz de Dios va a inundar tu vida. Recuerda que cuando adoramos a Dios dejamos de enfocarnos en nuestros problemas y comenzamos a ver la grandeza de Dios. En cambio, cuando dejamos de adorar a Dios, comenzamos a levantar ídolos en nuestro corazón, ídolos de todo tipo. Inclusive la falta de confianza es una forma de idolatría. Cuando adoras a Dios, esos ídolos se caen y entonces nos enfocamos en la grandeza de Dios y surge en nuestra vida una fe y podemos entonces tener paz. También es necesario obedecer a Dios. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, es necesario obedecer, es necesario padecer. Este punto tiene que ver con que es necesario padecer. Y hay otro versículo que también dice que es necesario obedecer al Señor. Cuando nosotros sabemos al Señor, va a haber un momento que esa fidelidad a Dios va a traer ciertos padecimientos. En el caso de la iglesia primitiva fue padecer la persecución. Gracias a Dios nos encontramos en un país libre y soberano y donde podemos expresar libremente nuestra fe, pero también hay momentos en el que tenemos que tomar decisiones que podrían complicarnos un poco la vida. Por ejemplo, es fácil aceptar algo, por ejemplo, una propuesta en el trabajo que no es algo ético y que te va a producir mayores ganancias, y entonces el padecimiento es decir que no.
También en las tentaciones, por ejemplo, dirigiéndome a los jóvenes, podrían tener una tentación con el novio, con la novia, los mismos amigos, crearte una presión para ver lo que no tienes que ver, para escuchar lo que no tienes que escuchar, para oír y hacer lo que no tienes que hacer. Y te pueden decir que eres anticuado o te pueden querer rechazar socialmente, o también la lucha de la propia carne por decir no a la tentación. Bueno, son los padecimientos que tenemos que tener por Jesús, pero también se padece cuando comenzamos a trabajar por el Señor. A veces quisiéramos estar viendo mejor una película que llevar a cabo nuestro ministerio, o simplemente no estar enfocado o batallando con el llamado, o con las mismas fricciones que podrían provocarse al trabajar en la obra de Dios. O a veces podría decir, ¿qué necesidad tengo de estar insistiendo en una persona que conozca a Cristo? Bueno, se padece también cuando comenzamos a serle fiel a nuestro Dios. Entonces es necesario padecer por el nombre de Jesús. También es necesario que estudiemos la palabra de Dios con más diligencia. Uno de los escritores más duros de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es el escritor a los Hebreos. En el capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó entendimiento. Entonces necesitamos con más diligencia preocuparnos por entender la palabra de Dios, por comer la palabra de Dios. No vaya a ser que nos deslicemos, que nos equivoquemos. Esta palabra deslizar significa como que nos vamos de rumbo, y es un concepto parecido al pecado, porque la palabra pecado, que viene del griego hamartía, significa errar en el blanco. Entonces, lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo es que tenemos que ser más diligentes en entender la palabra de Dios, en dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y refleje lo interior de nuestro corazón. No vaya a ser que nosotros nos deslicemos, o sea, que poco a poco vayamos cambiando de rumbo. Recuerda, si un barco se dirige hasta cierta dirección, si se desvía solamente la mitad de un grado, medio grado, a la distancia el desvío va a ser enorme. Entonces, cuando estamos en la palabra de Dios, el Señor nos va acercando al rumbo. Entonces tenemos que amar la palabra de Dios y ejercer la voluntad que el Espíritu Santo trae en nuestra vida. Es decir, no hacer lo que sentimos hacer, sino hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Eso es la voluntad, hacer lo que tenemos que hacer independientemente a nuestro ánimo. Entonces, comer la palabra de Dios, tener los dichos de la palabra de Dios en nuestro corazón nos guía. Que los dichos de tu boca, la meditación de tu corazón, si lo practicas, eso va a mantenerte en el camino recto. También es necesario que creamos en la recompensa. Si queremos tener fe, no solamente se trata de tener una fe que Dios me va a ayudar en las situaciones difíciles, sino que también la Biblia nos dice que es necesario tener una fe de que Dios nos va a premiar, nos va a galardonar. Es una motivación que no debemos perder. Alguien podría comenzar a decir, bueno, es que yo no lo hago por los premios que Dios me dé, pero la Biblia dice que debemos enfocarnos también en Jesús, y eso significa en que verlo como un Dios que nos premia y que nos galardona. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice, porque es necesario, aquí está la cultura de lo necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lo primero es necesario que creamos que Dios existe. Yo creo que todos los que estamos en esta reunión de Zoom, creemos que Dios es real, que existe y que Él nos ha convocado a esta reunión. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, a Él le gusta premiarnos, hermano. A Dios le gusta premiarte. Recuerda que Dios se relaciona con nosotros a través no de nuestras promesas, sino de sus promesas. De hecho, la Biblia dice que no seamos rápidos para prometerles algo a Dios, porque si le prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirle. Dice la Biblia, Dios no necesita que le prometas nada. Por eso dice, no prometas nada, que tu hablar sea sí, sí o no, no.
Porque Dios no está esperando que le hagamos promesas. Dios está esperando que confiemos en sus promesas y que una de nuestras motivaciones es tener presente que a Dios le gusta premiarnos. Él es galardonador y hay premios que Dios nos da en esta vida y solamente son arras, solamente son adelantos de la gran herencia que tenemos. El gran galardón lo recibiremos para toda la eternidad. Entonces es necesario que los que tienen fe crean que Dios existe y que al creer que Dios existe es que también crean que Él es galardonador. Hace poquito leí el libro de un escritor y avanzando, él decía, un libro que hablaba sobre el confiar en Dios, pero llega un momento que él como que parece dudar de la certidumbre de la eternidad. Y bueno, después me di cuenta que era un judío y no es un judío mesiánico, es decir, un escritor judío no mesiánico, que no creen en Jesús. Ahí fue cuando me comencé a dar cuenta que no era mesiánico y comencé a pensar en la bendición de la esperanza que tenemos nosotros. Nosotros sí estamos seguros que hay una eternidad porque Cristo murió y resucitó. Y entonces la resurrección de Jesucristo, que ya he dicho en otras ocasiones, que se puede encontrar evidencias de ella en la historia misma, si la resurrección es verídica, porque la misma historia lo puede comprobar, también porque la Biblia lo dice y porque nosotros creemos en la resurrección, también entonces tenemos asegurado en nuestro corazón que un día estaremos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero también para esto es necesario que un día tú y yo tengamos un cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso dice 1 Corintios 15:53. Llegará un momento, hermano, hermana, que vamos a morir, pero en esa transición Jesús nos va a acompañar y este cuerpo que es mortal se va a vestir de incorruptibilidad. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no está amarrado a la tendencia del pecado, un cuerpo al que Dios le ha destinado justicia eterna por medio de lo que Jesucristo hizo, un cuerpo que nos va a permitir estar ante la presencia de Dios. Veamos cómo todas las personas que tuvieron encuentros con Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento caían desmayados porque no es posible que nuestro cuerpo resista la gloria de Dios. Bueno, Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible que va a permitir que le veamos y comencemos a descubrir de Él constantemente. Va a ser maravilloso, un cuerpo que ya no se va a enfermar. Recuerda que la justicia de Dios brilla en esta tierra, pero brillará con toda su intensidad del otro lado de la eternidad. Entonces alguien puede decir, ¿por qué Dios no nos libra de las injusticias? Sí, Él ya tiene un plan para librarnos de las injusticias y ese plan es toda una eternidad. Ahora, si queremos comparar la eternidad con la vida, solamente la vida representa un cachito de la gran bendición que Dios tiene para nosotros del otro lado de la eternidad. Nos conviene mantenernos fieles. Un día este cuerpo corruptible, hermano, ¿sabes? Se va a vestir de incorruptibilidad. Ya no te van a doler los huesos, no va a haber reumas, no va a haber problemas respiratorios. Allá en el cielo estaremos todos como jóvenes, fuertes, no habrá cansancio. Dice el Señor que enjugará toda lágrima, es decir, no habrá tristeza. Y si en el cielo hay lágrimas, serán solamente de gozos. Este cuerpo corruptible podrá disfrutar de la eternidad donde el oro solamente es el chapopote de Dios. Aquí las carreteras se hacen con chapopote, se hacen con cemento. En la eternidad, hermano, conoceremos cosas tan grandes, tan maravillosas, que para Dios lo que dice, oye, ¿te interesa el oro? Pues quiero decirte que acá en la eternidad, el lugar que estoy preparando para ti, el oro solamente es el chapopote. Imagínate toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Y para terminar con el último, para mencionar el último, es necesario, en esta cultura de lo que es necesario, quiero decirte que es necesario que Jesús pose en tu casa. Lucas 19:5 nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy
es necesario que pose yo en tu casa. Y yo hoy he recibido esta palabra y quiero entregárselas, que yo creo que Dios la puso en mi corazón. El Señor nos dice que es necesario que Él pose en nuestras casas. Qué maravilloso, hermano, que nuestros hogares sean un centro de adoración, sea un lugar donde la presencia de Dios se llene, sea como ese aposento alto donde el Espíritu Santo bajó, sea como esa carpa que estaba en el centro de la nación de Israel antes de construir el templo, sea como el tabernáculo donde bajaba la gloria misma de Dios, que nuestra casa es como ese templo donde el Espíritu Santo bajaba la gloria, esa nube espesa conocida como la Shekinah llenaba ese lugar. Jesús te está diciendo el día de hoy: hijo, hija, es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuánto podemos decirle al Señor Jesús? Mi casa está abierta para que tú poses en ella. Con una persona, una sola persona, que en esa casa donde tú vives conozca a Jesús y le abra su corazón, ahí mora Jesucristo. Así que si te encuentras en una familia donde todavía los demás no le han entregado su vida a Jesús, quiero decirte que tú eres una puerta de salvación y Jesús te dice: es necesario que yo pose en tu casa, y Jesús está en tu casa. Gloria a Dios. La atmósfera de nuestro hogar es cambiada por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, vivamos la presencia de Dios intensamente. Te invito a que puedas levantar tus manos, adorar al Señor, y comencemos a decirle al Señor: Señor, ven y llena esta casa de tu gloria, ven y llena este hogar de tu gloria, en el nombre de Jesús. Jesús te dice: es necesario posar en tu casa. Señor, gracias porque tú estás en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hogares. Aleluya.